Rafael Yuste. La fuente del conocimiento. Viajamos hasta la fuente del conocimiento. Y allí, donde uno esperaría encontrar respuestas definitivas, encontramos ADN. No es una metáfora casual. Es una constatación histórica. El conocimiento humano no nace en abstracto, emerge de muros, de aulas, de cerebros concretos que se atrevieron a preguntar. Y pocos lugares condensan tanto de esa historia como la Universidad de Columbia. En sus patios resuena todavía el eco de Federico García Lorca, que aquí escribió Poeta en Nueva York. En aquellos años 20, Columbia ya era un cruce entre ciencia, literatura y pensamiento. Fundada originalmente como King's College por mandato del rey Jorge I, cambió su nombre cuando Estados Unidos se independizó. El gesto no fue solo político, simbolizó el paso de la autoridad heredada a la autoridad del conocimiento. Estos muros centenarios han visto pasar premios Nobel, jefes de Estado, presidentes, artistas y multimillonarios. Pero entre todos esos nombres, emerge uno con un desafío distinto, Rafael Yuste. Su ambición no es gobernar países ni escribir poemas, sino algo más profundo y perturbador, mapear el cerebro humano. Si algún día logramos descifrar cómo funciona la mente, no estaremos simplemente avanzando en ciencia. Estaremos tocando la raíz misma de la identidad. Porque alterar la mente es alterar lo que somos. No se trata de una técnica más, es una frontera ética, filosófica y biológica. En uno de los edificios de Columbia, declarado Monumento Nacional, comenzó en los años 30 el Proyecto Manhattan. En su sótano se encendieron los primeros reactores nucleares que desembocarían en la bomba atómica. La ciencia mostró entonces su doble filo, capacidad infinita para crear, y para destruir. Por eso, cuando se habla del Proyecto Brain, la comparación es inevitable. Este edificio, cuando ya no exista, quizás sea recordado como el lugar donde comenzó otra revolución. No una explosión física, sino una explosión de conocimiento sobre el órgano que genera la mente. El Proyecto Brain, impulsado durante la presidencia de Barack Obama, no surge de la nada. Nace de una pregunta incómoda. ¿Por qué la neurociencia, después de más de un siglo, aún no entiende cómo funciona el cerebro? La respuesta es tan simple como inquietante, porque no teníamos las herramientas adecuadas. Intentábamos comprender una película viendo apenas unos pocos píxeles. Observábamos neuronas de una en una, cuando el cerebro es una sinfonía de miles de millones tocando al mismo tiempo. El cerebro humano pesa apenas 1,3 kg, pero contiene alrededor de 86.000 millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras. Una red de complejidad casi inconcebible. Y, sin embargo, de esa maraña eléctrica emerge todo: pensamientos, recuerdos, emociones, identidad. Somos animales mentales. No existe un yo flotando en el éter. Todo lo que creemos ser surge de células que disparan o no disparan, que se encienden y se apagan en patrones que todavía no comprendemos. Los neurocientíficos comparan el cerebro con un mapa del mundo. Sabemos dónde están los continentes. Conocemos las grandes autopistas del cableado neuronal. Pero no entendemos las conversaciones que circulan por esos cables. No sabemos qué es exactamente un pensamiento, ni cómo se forma una memoria. Durante décadas, se creyó que bastaba con estudiar neuronas individuales. Hoy se sospecha que el cerebro es un sistema emergente, el pensamiento no está en una neurona concreta, sino en la actividad conjunta de miles de ellas, distribuidas por distintas regiones. Pretender entender eso observando una sola neurona es como intentar comprender una ciudad mirando una farola. Por eso el Proyecto Brain apunta al futuro. A desarrollar técnicas capaces de registrar la actividad simultánea de grandes circuitos neuronales. No en humanos completos, al menos no aún, sino empezando por cerebros simples, animales primitivos como la hidra, con sistemas nerviosos rudimentarios. La mala noticia es que no entendemos ni siquiera esos cerebros simples. La buena noticia es que empezamos a reconocer patrones comunes. Un lenguaje. Un código. Un idioma extranjero que las neuronas utilizan para comunicarse. Descifrar ese código sería como encontrar la piedra de Rosetta del cerebro. La inspiración no es menor, el proyecto Genoma Humano. Hace apenas unas décadas, secuenciar un genoma llevó años y miles de millones de dólares.
Hoy se hace en semanas y por una fracción del costo. El cerebro podría seguir un camino similar. Pero aquí la apuesta es más radical. El genoma explica cómo se construyen las proteínas. El cerebro explica quiénes somos. Y ahí aparece la pregunta más perturbadora. Si el cerebro define el yo, ¿cómo es posible que sepamos tan poco sobre él? Uno puede recibir un trasplante de riñón, de corazón, incluso de ojos, y seguir siendo la misma persona. Pero el cerebro no admite esa sustitución. En él reside la identidad. Y, sin embargo, es nuestro mayor desconocido. Hay misterios aún más profundos. El cerebro nunca se apaga. Incluso con los ojos cerrados, la corteza visual sigue disparando. No espera estímulos, genera actividad constantemente. No funciona como una máquina creada por humanos, que se enciende solo cuando se le da una orden. El cerebro es una fábrica permanente de realidad. Tal vez por eso Kant intuía que el mundo no está solo afuera, sino también adentro. Que no percibimos la realidad tal cual es, sino que el cerebro construye modelos internos y luego los ajusta con la información que llega de los sentidos. Cada individuo vive, en cierto modo, en un mundo propio. Y aquí aparece una advertencia clave: comparar el cerebro con una computadora puede ser una metáfora engañosa. Memoria, almacenamiento, hardware, software, son palabras útiles, pero quizás no explican nada esencial. El cerebro no almacena datos como un disco rígido. Se transforma. Se adapta. Es plástico. No guarda información, se reconfigura con cada experiencia. Comprender esto no es solo un desafío científico. Es un desafío humano. Porque entender el cerebro es entender la conciencia, la identidad, la libertad, la creatividad y también la enfermedad. Tal vez, cuando finalmente descifremos ese lenguaje neuronal, no solo sabremos cómo funciona el cerebro. Tal vez descubramos algo aún más inquietante. Que el ser humano nunca fue un espectador del mundo, sino su constructor permanente. Y que en esa construcción reside tanto nuestra grandeza, como nuestro mayor riesgo. No hay magia, pero hay misterio. No hay magia. La frase cae como una piedra en el agua y genera ondas que tardan en apagarse. No sabemos todavía qué descubriremos, pero lo que descubramos no tendrá nada que ver con lo mágico. Dentro del cerebro, de cualquier cerebro animal, no hay espíritus ocultos ni fuerzas sobrenaturales. Solo hay neuronas conectadas entre sí, disparando impulsos eléctricos. Encendidos y apagados. Nada más, y nada menos. Desde ese punto de partida emergen todas las preguntas incómodas. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la libertad? La respuesta no tranquiliza a primera vista. Pensar que todo lo que somos podría reducirse a descargas neuronales produce vértigo. Un escalofrío. Como si al desarmar la máquina se perdiera algo esencial. Pero la historia ya vivió algo parecido. Durante la Edad Media, el cuerpo humano era sagrado e intocable. Diseccionarlo era profanarlo. Con el Renacimiento, los médicos comenzaron a abrir cuerpos, a estudiar órganos, a describir su funcionamiento con rigor científico. Muchos temieron entonces que el ser humano quedara reducido a una máquina, que se perdiera su dignidad. Ocurrió lo contrario. Cuanto más se conoció el cuerpo, mayor fue la admiración por él. El corazón, los pulmones, el sistema circulatorio, cada descubrimiento reveló una obra de ingeniería biológica tan precisa que resultaba imposible no asombrarse. La evolución aparecía como una fuerza creativa casi milagrosa. Con el cerebro ocurrirá lo mismo, pero multiplicado. No habrá magia, pero seguirá habiendo misterio. Y ese misterio será aún más impresionante cuando lo entendamos mejor. Lejos de deshumanizarnos, el conocimiento profundo de la mente podría llevarnos a un nuevo humanismo. Por primera vez, el ser humano se comprendería desde dentro. Eso cambiaría las reglas sociales. Cambiaría la manera en que nos tratamos. Porque entenderíamos que cada persona que tenemos delante porta una máquina biológica absolutamente extraordinaria, un cerebro único, irrepetible, frágil y poderoso a la vez. La pregunta por el libre albedrío aparece inevitablemente. ¿Hasta qué punto controlamos esa máquina? ¿O actuamos de manera inexorable, mecánica?
Lejos del pesimismo, la respuesta se inclina hacia la esperanza. La ciencia siempre ha sido la avanzadilla de la humanidad. Cada vez que ha cruzado una frontera, no ha empobrecido al ser humano, lo ha liberado. El conocimiento no esclaviza, amplía el campo de lo posible. La conciencia, la memoria, el pensamiento, todo eso será entendido científicamente. No mañana, no de golpe, pero sí por etapas. Como subir una montaña, primero el campamento base, luego la cumbre. Pretender explicarlo todo sin herramientas adecuadas es como intentar escalar el Everest sin crampones. El proyecto Brain no promete respuestas definitivas inmediatas. Promete algo más humilde y más decisivo, las herramientas. Herramientas para observar la actividad cerebral de manera global, no neurona por neurona, sino como una imagen completa. Hoy seguimos atrapados en un nivel primitivo. Vemos píxeles aislados y creemos entender la película. Algunas neuronas se disparan durante una tarea de memoria, y alguien concluye que eso es la memoria. Pero la memoria, como la imagen en una pantalla, probablemente no está en los píxeles individuales, sino en el patrón completo. Nadie ha visto todavía esa imagen. Y tampoco sabemos qué ocurre con lo que olvidamos. La información parece desaparecer, hasta que un día reaparece intacta, como un idioma aprendido en la infancia. El cerebro no es un almacén rígido, es una máquina líquida, plástica, en permanente transformación. Gran parte de esa actividad reside en la corteza cerebral, la estructura más desarrollada de los mamíferos y especialmente de los humanos. Creció de manera extraordinaria en la evolución. No sabemos exactamente para qué sirve, pero sabemos que allí se alojan muchas memorias y, quizás, ese modelo interno del mundo del que hablaba Kant. En este punto aparecen las advertencias y los miedos contemporáneos, la inteligencia artificial, la subida del cerebro a la nube, la pérdida de lo humano. Frente a estos escenarios, la postura es clara, prudencia y escepticismo. Hablar de inteligencia artificial es usar una metáfora, cuando ni siquiera sabemos qué es la inteligencia natural. Pensar en subir la mente a la nube supone asumir que el cerebro funciona como una computadora, y eso es algo que no está demostrado. Tal vez el cerebro solo pueda reproducirse biológicamente. Tal vez, si queremos otro cerebro, la única vía sea crear otra vida. Estamos, objetivamente, en la niebla. No sabemos qué es un pensamiento. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos qué es la voluntad. Y, sin embargo, nunca antes estuvimos tan cerca de empezar a saberlo. El sueño final no es solo teórico. Comprender la mente permitiría tratar enfermedades devastadoras, esquizofrenia, depresión, autismo, Alzheimer. Hoy los tratamientos son paliativos, como bajar la fiebre sin atacar la bacteria. No entendemos qué se rompe en esos circuitos, porque no entendemos cómo funcionan cuando están sanos. Construir los cimientos es imprescindible. Tal vez esta generación no vea la casa terminada, pero dejará las bases para que la siguiente pueda levantarla. Los primeros resultados ya aparecen. Decenas de laboratorios trabajan en conjunto. Empiezan a verse fragmentos cada vez más amplios de la pantalla cerebral en animales simples. El código aún no ha sido descifrado, pero la imagen empieza a formarse. Y aquí surge la gran pregunta final. Este conocimiento nos despojará de lo simbólico, lo místico, lo humano. La respuesta vuelve a ser la misma que en el Renacimiento, no. Ocurrirá lo contrario. Cuanto más entendamos el cerebro, más admiración sentiremos por él. Encender la luz dentro de la caja negra no revelará un desván desordenado, sino un palacio que nadie ha visto jamás. Un giro histórico. Un nuevo renacimiento. Dentro de 25 años, quizás tengamos una teoría general del cerebro, tan simple y poderosa como la doble hélice del ADN. Una teoría que explique de golpe pensamientos, memoria y conciencia. Y con ella, nuevas formas de cuidar, sanar y comprender. El amor seguirá existiendo. La voluntad seguirá siendo necesaria. Solo que serán reinterpretados con más matices, con más profundidad. No perderán valor, ganarán riqueza. Será el renacimiento 2.0. No del cuerpo. No del mundo exterior. Sino de la mente. Porque cuando finalmente miremos dentro del cerebro,
ese kilo 300 gramos siempre encendido, la humanidad no se deshumanizará. Se comprenderá por primera vez a sí misma. No habrá magia. Pero seguirá habiendo misterio.